Las primeras mujeres que llegaron a nuestra jurisdicción consular, la de Bahía Blanca, tienen que ver con la Legión Agrícola Militar Italiana, un proyecto que los republicanos italianos, mazzinianos, que seguían a este gran pensador italiano, propusieron al Estado de Buenos Aires. De hecho, el Estado de Buenos Aires financió parte de este proyecto y llegaron alrededor de 600 soldados italianos y mucho más de 150 parientes, entre ellos estas mujeres. El perfil de las mujeres que llegaron es muy particular. Si bien muchísimas de ellas no deberían ser más de 50, 60 las que arribaron. Algunas de ellas tenían una cultura enorme, porque eran de esa burguesía ilustrada, si se quiere, que tenían ideales, un pensamiento hasta filosófico de lo que pretendían desde la política y la sociedad. Había otras que eran simplemente contadinas, esposas de oficiales o de sargentos y de soldados. Y también había aquellas que venían solamente de compañeras o de cantineras, como se llamaban en ese tiempo, cuáles eran las vivanderas, estas mujeres que acompañaban a los soldados dándoles servicios desde cocinarles, acompañarlos y a veces hasta también de la prostitución. Las que se destacaron eran las más cultas, las que más visibilizadas están, ¿no es cierto?, porque realmente cambiaron la sociedad bahiense. Ellas desde la Sociedad de Beneficencia gestionaron la educación bahiense. Fíjate, cuando llegaron en 1856 no había escuela en Bahía Blanca. Muchas de estas mujeres sabían leer, aún las de clase media, lo que era extraordinario en ese momento. Y había otras, como Adela Casati de Caronti, que era además muy culta. A ella se la nombró inspectora de escuela. Rita Rodríguez de Sagari y su hija Máxima ocuparon el cargo de monitora y de directora de la Escuela de Niñas de Bahía Blanca. Pero a la vez hay otras mujeres a destacar: Rosa Bolino de Pronsato, Santina Caviglia de Mordelia, María Caviglia de Cavallo, que forman lo que hoy es la clase media bahiense. Ellas manejaban el concepto de asamblea, el concepto de mutualismo. No es casualidad que en 1882 se creó la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y la Sociedad de Socorros Mutuos Italiana de Bahía Blanca. Hoy, si bien todavía los bahienses no estamos convencidos, pero Bahía Blanca tiene mucho de esa identidad y de ese perfil asociativo que estas mujeres trajeron y que dieron un cambio total a esa guarnición militar abandonada en la puerta de la Patagonia. El proceso migratorio que atravesó nuestro país entre 1880 y 1914 se caracterizó por la irrupción, la llegada al país de grandes contingentes de población extranjera, mayoritariamente del continente europeo, entre las cuales los italianos representaron asimismo un elemento de mucha importancia. Se estima que aproximadamente entre 1880 y 1914 llegaron a la Argentina unos 2 millones de habitantes provenientes de la península italiana, de los cuales a grandes rasgos también a lo largo del periodo, una tercera parte, un poquito más de una tercera parte, eran mujeres. Por lo tanto, las mujeres italianas representaron también un elemento de mucho impacto
en la sociedad argentina. En cuanto a la colectividad, cabe destacar que por los mismos mandatos que solían pesar sobre las mujeres, digamos, de la permanencia en el espacio doméstico, terminaron siendo asociadas de algún modo a la salvaguarda de la identidad italiana. Ahora bien, no solamente su impacto en esta fase temprana se limita al espacio doméstico, porque las mujeres italianas también tuvieron un importante impacto en el mundo laboral. También crecientemente las mujeres fueron aumentando su participación en el mercado laboral y salir a trabajar en el espacio público. Julieta es una mujer excepcional en muchos sentidos. A los 6 años su familia decide emigrar a la Argentina y a la hora de iniciar su vida escolar, digamos, ya tenía muy claro que quería estudiar medicina. Cuando ingresa a la facultad debe ir munida por una carta de aceptación del que en ese momento era el decano de la Facultad de Medicina, que era el doctor Leopoldo Montes de Oca, y recién ahí es aceptada. Porque en realidad no había una ley que restringiera o que negara el acceso de las mujeres a las aulas. Simplemente eso no pasaba. Se recibe para 1907 y acá hay algunas divergencias en relación a si fue la cuarta, la quinta o la sexta mujer en recibirse de medicina. Lo cierto es que está entre las primerísimas mujeres médicas de nuestro país. Paralelamente a esto, ella demuestra tener interés en ser docente de la facultad, en entrar como profesora a los claustros, y lo que le dicen es que no puede porque tiene la ciudadanía italiana. Le pide al marido que le haga una carta donde la autoriza a cambiar la ciudadanía, a adoptar la ciudadanía argentina. Con esto en la mano, Julieta se hace ciudadana argentina y vuelve a aplicar en la facultad para el cargo de docente, y esta vez le dicen que no hay antecedentes de un caso como el de ella. Lo cierto es que nunca la aceptaron como profesora. Lo que realmente estaba impidiendo su acceso era su condición de mujer. Otro de sus intereses va a ser la cuestión de los derechos políticos, ¿no? Las mujeres estaban excluidas, de hecho, digamos, de la participación política. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica, cuando se hablaba en la Constitución de quiénes podían votar, se hablaba de ciudadanos. Para el caso específico de la ciudad de Buenos Aires, la Carta Magna decía que podían votar, participar en las elecciones, aquellos ciudadanos que pagaran impuestos, que tuvieran un oficio o una profesión liberal y que tuvieran residencia en la ciudad de Buenos Aires. Julieta cumplía todos esos requisitos, de modo tal que lo que va a hacer Julieta es pedir al Estado ser incorporada en los padrones, ¿sí? Y el Estado no le queda más remedio que incorporarla. De esta forma, el 26 de noviembre de 1911, Julieta va a ser la primera mujer latinoamericana en emitir su voto. Rápidamente, al año siguiente, 1912, tanto el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires como la propia Ley Sáenz Peña, la sanción de la Ley Sáenz Peña, van a reparar esta fisura por donde se podía escapar esta cuestión de que las mujeres podían participar. Incansable, digamos, en la lucha política, para 1920 funda el Partido Feminista Nacional. De la mano de este partido se presenta a elecciones como candidata a diputada nacional. Sabido es que no se podía, digamos que las mujeres no podían hacerlo, y sin embargo ella lo hace igual y organizan unas elecciones de simulacro, digamos, ¿no? En donde las mujeres, todas ataviadas para la ocasión, conforman la mesa, está la urna sellada, todo como corresponde, y se llama la prensa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos simulacros lo que hacen es poner el problema sobre la mesa, hacerlo evidente. Gracias a esto, gracias a estas presiones ejercidas por Julieta y sus compañeras de lucha, en 1926 hay una modificatoria del Código Civil que va a ampliar los derechos civiles de las mujeres, para lo cual ya no van a necesitar la autorización de un marido para hacer una serie de cosas, por ejemplo, testar, por ejemplo, pedir la ciudadanía, o sea, todas decisiones importantes en la vida de un individuo libre, racional, ahora las mujeres las van a poder hacer solas, autónomamente. Durante los años del periodo de entreguerras,
las asociaciones italianas fueron un escenario en el cual las mujeres ejercieron una participación activa. En este sentido, hay 3 espacios de la vida institucional de la colectividad italiana en los cuales se desempeñaron las mujeres. La participación en escuelas italianas, es decir, en escuelas que dependían de la colectividad, que también se asociaban al imaginario de transmisión de la cultura y de preservación de la lengua italiana, y en el cual las mujeres no solamente ocupaban el papel de docentes, sino incluso también el papel de directivas de estas escuelas. Para seguir vinculados al caso de Bahía Blanca, hacia 1922 las mujeres constituían 1/5 de la masa societaria de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción Italia Unita, y tenían una participación que, si bien de vuelta estaba ligada a ciertos imaginarios de qué debía ser lo femenino, en este caso la organización de las fiestas de las famosas kermeses italianas, una mirada un poco más profunda pone de relieve que esta tarea, lejos de ser secundaria, era una tarea importante. Representaban una fuente de ingresos muy importante para la entidad mutual. Por último, otra rama de acción de las mujeres, también vinculada en cierto sentido al imaginario tradicional que pensaba sobre ellas, es la participación en la asistencia. Tanto en organizaciones vinculadas a lo religioso, como pueden ser las cooperadoras salesianas, como, y acá hay una cuestión importante, en organizaciones que eran abiertamente políticas. Hubo mujeres en Bahía Blanca que participaron en el Fascio Femminile, que era una organización de mujeres que apoyaban el fascismo y que se encargaban de organizar sobre todo asistencia a menesterosos, niños y asistencia invernal sobre todo a connacionales con necesidades. Y por el otro lado, el bando antifascista, también muchas mujeres participaron en asociaciones que también apuntaban al asistencialismo. Si podemos pensar a una asistencia transatlántica, en el sentido de que se solía juntar fondos para asistir a huérfanos de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Pero acá es interesante ver cómo de una cuestión que estaba tradicionalmente vinculada a lo femenino, como era la beneficencia, la asistencia, las mujeres también le daban, según su posición política en cada caso particular, una orientación ideológica a esa actividad. La última oleada migratoria, que es considerada por los estudiosos como el fin de la inmigración masiva proveniente de Italia, que cierra una tradición de alrededor de un siglo de flujo migratorio entre la península y la Argentina, es considerada una oleada migratoria más femenina por su composición. En la segunda posguerra se constituye un organismo internacional que se denominó Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, en el cual los países emisores de emigración y los países receptores de inmigración llevaban adelante ciertas pautas para no controlar, pero sí ordenar el flujo migratorio después de la Segunda Guerra Mundial. Entre esas condiciones, las pautadas por el gobierno argentino con Italia, estaba la de que se favoreciera la inmigración de familias, de núcleos familiares completos. Esto vino a romper una tradición desde los inicios de la inmigración italiana hasta ese momento, en el cual el flujo migratorio proveniente de la península italiana estaba compuesto en su mayoría por varones solos que dejaban su familia en Italia, que en muchos casos tenían la intención de volver, pero que eso había hecho que hubiera un índice de masculinidad alto en ese flujo migratorio si se lo compara con otros flujos minoritarios como holandeses, alemanes o daneses, que sí desde etapas tempranas tenían una composición de núcleos familiares en la inmigración. Además, las mujeres italianas que vienen en esta oleada van a empezar a participar en una serie de mecanismos existentes en este periodo, que no necesariamente tiene que ser el Partido Peronista Femenino, pero que también fueron los clubes, las sociedades de fomento, es decir, espacios de acción vecinal, si se quiere, o de acción a la escala de las distintas localidades de residencia, que hicieron que esta oleada migratoria se vinculara más rápidamente con la sociedad receptora
y que con ella se cierre el periodo de la inmigración masiva entre Italia y la República Argentina. En la actualidad residen en la jurisdicción consular 37.862 ciudadanas italianas. El 90% de las ciudadanas italianas de la jurisdicción consular Bahía Blanca nació en nuestro país, demostrando los vínculos indisolubles que unen a Italia y la Argentina. Casi el 50% de las mujeres de la jurisdicción consular Bahía Blanca constituyen un grupo femenino con un gran futuro, si se tiene en cuenta su nada desdeñable proporción de jóvenes. Las mujeres de la jurisdicción bahiense son herederas de las miles y miles de italianas inmigradas que contribuyeron con su trabajo y su participación al establecimiento de una de las principales corrientes migratorias que nutrieron a la República Argentina.